Gloria al Señor. Mateo capítulo 13, versículo 1. Para la honra y la gloria del Señor Jesucristo, el tema de hoy, el sembrador y el cristiano de hoy. ¿Qué es el tema de hoy? El sembrador y el cristiano de hoy. Mateo capítulo 13, versículo 1. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Con un amén empezamos. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual 60, cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oigan. Cierre sus ojos y acompáñenme en una oración. Amén. Señor, te damos gracias, poderoso Dios. Oh Padre Santo, alabamos y bendecimos tu bendito nombre, Señor, hoy en nuestro hermoso lugar, Señor. Padre, no pedimos, Señor Jesús, que bendigas tu palabra, Señor, porque ya es bendita, Señor Jesús, desde el principio, Señor. Solo te pedimos, poderoso Dios, oh Padre Santo, que abra nuestros oídos, Señor. Que seas tú hablándonos, Señor, Padre Santo, en nuestro corazón, Señor. Quita todo mal pensamiento, Señor. Todo aquello, poderoso Dios, que está ahí, Señor, que no te agrada, Señor. Que quieran pedir, Señor Jesús, escuchar tu palabra, Señor. Oh Padre Santo, hoy en esta hermosa noche, Señor, rogamos a ti, poderoso Dios, que tu palabra nos hable, Señor, a nuestro corazón, Señor. Y que siempre la meditemos, Señor, día a día, Señor. Que seas tú llevándote la honra y la gloria en este hermoso lugar, Señor. Quita toda vanagloria de hombre, Señor. Toda doctrina de hombre, Señor. Toda enseñanza de hombre, Señor. Todo aquello, poderoso Dios, que no es tuyo, Señor, quítalo de este lugar, Señor. Oh Padre Santo, rogamos a ti, Padre Santo, para que seas tú, Señor, el invitado de honor en este hermoso lugar, Señor. Que por medio del Espíritu Santo, Señor, sea hablándonos, Señor, a cada uno de los presentes, Señor. Que seas tú, por Dios, bendiciéndonos, Señor. Que tu palabra, Padre Santo, quede en nuestro corazón, Señor. Que la guardemos, Señor, que meditemos, Señor, y que la pongamos por obra, Señor. Padre, a ti sea toda honra y toda gloria, poderoso Dios, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Puede sentarse. Bendito sea el Señor. El título en sí del capítulo dice la parábola del sembrador. Y casi la vamos a dejar el mismo. Por eso el título se quedó el sembrador y el cristiano de hoy. Bendito Dios, el versículo 1 habla algo muy hermoso, ¿ya? Cómo el Señor empezó a hablar a mucha multitud. Si usted ve el Evangelio, Lucas, Marcos, habla que era la multitud, mucha gente. Pero dice el versículo 1, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor Jesucristo hablaba. Y mire, bendito sea el Señor, para honra y la gloria del Señor Jesucristo. Esta parábola habla algo muy hermoso para todo cristiano.
para muchos cristianos que el día de hoy camina con muchas formas, muchas doctrinas a la cual no es del Señor. Hay cosas bien importantes, hermanos, que el Señor Jesucristo hablaba a la multitud, pero Él les hablaba con muchas parábolas. La palabra parábolas significa, es una analogía frecuentemente presentaba en la forma de historia. Antes de este punto, su ministerio, Jesús empleó muchas analogías gráficas, pero Él hablaba en parábolas porque para muchos era bendición, pero para muchos iba a ser, ¿cómo lo puedo explicar? Para muchos al oír la parábola era una bendición, para otros a la misma manera no era bendición para ellos, porque el Señor Jesucristo les hablaba de esta forma, como está escrito. Si usted ve el versículo 10, dice: entonces acercándose a los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. ¿Qué quiere decir con esto? Que no a todos se les dio el reino de los cielos, no a todos podían entender las palabras del Señor Jesucristo, aunque había mucha multitud, aunque mucha multitud se acercaba. Dice en otra parte, en uno de los evangelios dice que la gente se agolpaba para escuchar la palabra del Señor, pero no a muchos les era dado la bendición. Para muchos todo esto fue un estorbo. Miren, ¿qué quiere decir con esto? Porque Él hablaba de como 3 a 4 tipos de cristianos, pero vamos a ver conforme la Escritura un poquito más adelante. Pero quiero darle a entender por qué Él hablaba de esta manera. Había un propósito, y es lo que queremos entender el día de hoy. Dice el versículo 13: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Vi algo muy hermoso y algo sorprendente como hablaba el Señor. A muchos les fue dado la palabra, todos la podían oír, pero no todos la podían entender. Solo a unos les era, ¿qué dice el versículo 10, el 11? Dice, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas no a todos les es dado ese ministerio. No todos pueden comprender las palabras del Mesías, las palabras del Señor Jesucristo. Por eso mucha gente predica el Evangelio el día de hoy y se esfuerza en predicar su sabiduría, su conocimiento, pero hay algo bien importante, que no a todos se nos fue dado este entendimiento para poder entender la Escritura. Y en eso se cumplió la profecía del profeta, amén. Pero hay algo bien importante y maravilloso que me llama mucho la atención, porque dice, el Señor Jesús está hablando con los apóstoles, dice, porque Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mire, vaya conmigo a Mateo 5, 13 y 16.
Mire lo que le daba a entender a ellos, a los apóstoles. Mateo 5, capítulo 5, versículo 13 al 16. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está donde en los cielos. No a todos les es dado el entendimiento, el conocimiento del reino de los cielos. No todos predican el Evangelio del Señor Jesucristo. Muchos pueden escuchar, el Señor les hablaba a la multitud, pero ellos se sorprendían porque no entendían, porque no comprendían. Aún los apóstoles se maravillaban cómo hablaba el Señor Jesucristo. Pero Él les dijo algo bien claro: a ustedes les es revelado los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Y miren, para esto, le decía esto porque hay algo maravilloso, sumamente hermoso. Y le decía que la palabra del Señor para muchos es, mire, vaya conmigo a Juan 3:19. Le voy a explicar un poquito lo que le quiero dar a entender. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 19. Goces, hermano, porque Cristo vive y Él siempre ha sido fiel. Amén. Vaya conmigo desde el versículo 18, lo quiero llevar al 18, dice: y el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que a la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Le hablaba esto. Para muchos era bendición, pero para muchos era juicio lo que Cristo hablaba. Por eso Él decía: no a todos les es dado este ministerio, este entendimiento, este conocimiento, solo son pocos. Por eso usted alabe y glorifica el nombre del Señor Jesucristo. No se deje guiar por una iglesia llena, hermanos. Guíese por una iglesia que ama a Cristo y que pone su corazón y sus ojos en Cristo, y se predica el Evangelio, glorifica el nombre del Señor Jesucristo, y bendiga, y bendito el nombre del Señor en ese lugar. No a todos, dice la palabra del Señor. Pero el Señor Jesucristo también les explicaba la parábola del sembrador. Y mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 18, porque Él también les explicó también, hasta eso tuvimos el privilegio de que la palabra del Señor Jesucristo se interpreta sola, se entiende sola, se da a entender sola. A ella no se necesita agregarle o quitarle. Dice Evangelio San Mateo capítulo 13, versículo 18, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mire, empieza la categoría, si usted quiere poner la categoría en el cristianismo del día de hoy. Muchos escuchan la palabra,
en una iglesia que se predica el Evangelio, el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo, muchos lo escuchan, pero el Señor Jesucristo le dio la mejor interpretación, que aún el hombre no puede interpretar el Evangelio como Él lo hizo. Y le vuelvo a repetir, no necesitamos quitarle ni agregarle, hermanos. La palabra del Señor Jesucristo se explica sola, se entiende sola. Dice, le voy a volver a repetir el 18, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, escuche bien, y no la entiende, viene el malo y la arrebata. ¿Quién es el malo? Satanás. Así lo especifica la Escritura. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no teniendo en sí, pero no tiene raíz, en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y mire, algo bien importante y maravilloso. Este cristiano se identifica de esta manera. Dice, versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué quiere decir con esto? Dice que escucha la palabra con gozo, la retiene con gozo y está gozoso en la iglesia. Pero cuando viene la aflicción, la persuasión por la palabra, ¿qué dice? Luego tropieza. ¿Qué quiere decir con eso? Porque no tuvo una raíz, no tuvo un fundamento en Cristo, no escuchó la palabra en su corazón, no la meditó, no la dejó ahí. Mucho predicador este versículo lo usa para que el cristiano siembra raíces en la iglesia, y no es así. Muchos le quieren dar interpretación como ellos quieren para el beneficio de ellos mismos, para el beneficio de la iglesia misma, pero la palabra del Señor es bien perfecta. Muchos usan este versículo para eso, para sujetar a un liderazgo, para sujetar al líder, al diácono, al evangelista, como usted le quiere llamar. Lo quiere sujetar al régimen del hombre, a la doctrina del hombre, porque tiene que echar raíces, hermano. Usted tiene que crecer aquí. ¿Y crecer en qué? Si la palabra del Señor es bien clara. Dice que escuchó la palabra, se gozó, pero por no tener raíz, dice que al venir la aflicción o la persuasión por causa de la palabra, luego tropezó. Como Cristo interpretó el Evangelio, interpreta su misma palabra, pues le digo, Él es el maestro, Él es el sabio, Él es el pastor, el único Señor, Dios de dioses, Rey de reyes. Jesucristo, Jesús de Nazaret, es el único. Luego dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué quiere decir con esto? Mire, desde que oyó la palabra, este cristiano oyó la palabra, meditó quizás, pero ¿qué dice? Dice, el afán de este siglo. ¿Qué quiere decir el afán? Lo movió, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Le voy a repetir, este cristiano solamente se dejó llevar por emoción, por grandezas, por un evangelio que le predicaron superficial, de corta duración. Le predicaron algo que le hicieron ver algo hermoso,
completamente, pero al final nunca está ahí. El afán de las riquezas, el afán de todo, lo vino a hacer eso. Porque su corazón no estaba en el Evangelio del Señor. Este cristiano ahogó la palabra bien rápido. No hubo frutos, no hubo aquel entendimiento, aquel conocimiento, aquel recibimiento del Señor Jesucristo. Porque muchos dicen, hermano, recibe a Cristo hoy y Él te perdona tus pecados. Sí, obvio, porque eso es una promesa. Porque ya le leí el otro versículo en Juan, lo que habla del Señor Jesucristo. O sea, el que no creó en Él ya fue condenado. Pero muchos lo quieren usar estos versículos para llevar un régimen, para llevar un orden de una iglesia, y no es así. Sigamos leyendo. 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Este es el verdadero cristiano, al cual el Señor le fue dado el don, el ministerio del reino de los cielos. Este es el verdadero cristiano que ama a Cristo, el que recibe la palabra, el que pone los ojos en el Señor Jesucristo, el que camina conforme a la palabra del Señor Jesucristo, no le quita, no le agrega, y tampoco se bofa de que él sabe mucho. Porque está eso. Ya porque decimos que porque a veces mucho predicador se cree que porque ya es predicador, ya puede predicar el Evangelio o ya puede leer la Escritura, ya se cree más sabio que Cristo, pues. Ya se cree que solamente Él sabe, que solamente Él puede y que solamente Él es el único sabio en la iglesia. Y no es así, ese no es el que dio frutos. Este cristiano fue aquel que le fue dado el ministerio de los cielos, el reino de los cielos. Aquel hermano que entendió qué es nacer una nueva criatura, qué es recibir a Cristo en su corazón, qué es reconocer quién es el verdadero pastor en una iglesia. Jesucristo mismo. Recuerde, el verdadero pastor, el único en las iglesias que tiene que estar en todas las iglesias, solamente hay un pastor y un solo cristiano. Cristo es el pastor, el maestro, el sabio, el todopoderoso, y el verdadero cristiano es aquel que le abre la puerta al pastor y le deja entrar con sus ovejas. Ese es el verdadero cristiano que da frutos conforme a la palabra. Aquel cristiano que ama a Cristo, que se esfuerza y nunca le quita la gloria al Señor Jesucristo. Ese es el verdadero cristiano, el que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, que dio frutos, que nunca se bofó, que nunca quitó la gloria de Cristo, que nunca dijo, que nunca le robó la gloria al Señor Jesucristo. Ese cristiano da frutos. ¿Cómo dice la Escritura? Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ese es el verdadero cristiano. Esa es la semilla que cayó en buena tierra, en la tierra que solamente Jesucristo la puso para todo aquel que recibe el ministerio del reino de los cielos, aquel que predica el Evangelio de Cristo y no el del hombre. Bien diferente y bien hermoso. Le decía algo maravilloso, porque mucho predicador en día de hoy confunde el misterio, confunde el que Jesucristo lo haga puesto en un lugar hermoso para predicar su evangelio, y se le olvida bien rápido. Ya no se sabe si es el que cayó en el camino, si es el que cayó entre espinos, si es el que cayó en pedregales. Pues una cosa puedo decir bien claro, que un cristiano de esos no fue el que cayó la semilla en buena tierra, porque el cristiano que cayó la semilla que cayó en buena tierra da buenos frutos, siempre da buenos frutos. Por sus frutos conoceréis a quién, aquel que ama a Cristo.
nada más. Solo quiero llevar a unos 3 versículos, porque no le podemos explicar más, hermanos. La parábola del sembrador, el tema de hoy, el sembrador y el cristiano de hoy. El sembrador, la palabra es el Señor Jesucristo. El sembrador es el Hijo del Hombre. La semilla es la palabra. Pero algo bien importante: dónde cae, cómo se produce, se reproduce y cómo lleva frutos, ya lo vimos. No le queramos quitar ni poner, porque a veces decimos: oh, yo soy un buen cristiano. A muchos les pregunto: hermano, ¿y usted en qué lugar cayó? Oh, yo caí en buena semilla, dice, en buena tierra, dice. Pero sus frutos son pésimos. Sus frutos son completamente erróneos, completamente fuera del conocimiento del reino del Señor Jesucristo. Y se atreven a decir que a veces que son los que cayeron, la semilla que cayó en buena tierra. No, el que cayó en buena tierra, hermanos, dice la Escritura, que da frutos. Y los frutos se ven, son visibles. No es necesario que los ande gritando, que los ande hablando a los 4 vientos. Eso es visible, eso se ve. Y se ve el espíritu que está en ese hombre, si es de Cristo o no es de Cristo. Algo me llamó la atención, pero esa es la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vaya conmigo, si es tan amable. Solo voy a dar a unos ejemplos. Dice Romanos 11:25. Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá a Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto el Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, por amados por causa de los padres. Gloria al Señor. Algo bien maravilloso, lo que es recibir el ministerio. ¿A quién se le fue dado? Y bien claro está. No para que seamos arrogantes, dice la Escritura, que sepamos bien en dónde estamos parados y a quién servimos y a quién debemos adorar. Otro ejemplo lo voy a llevar, 1 Corintios 5:51. Disculpe, me equivoqué. Les ruego disculpas. Vaya Efesios 5:32, hermanos. Efesios 5:32. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
Gloria al Señor. Lo voy a repetir. Le hablaba un ejemplo del misterio. ¿Qué es un misterio? ¿A quién se le fue dado? Para esto le decía, la mejor interpretación de la palabra del Señor, Cristo la da en su propio Evangelio. Y mire, me llamó mucho la atención porque dice la palabra, dice, vaya conmigo a Mateo 23, 27, 28. Mateo 23, capítulo 23, versículo 27, 28. Me llamó mucho la atención esto que decía el Señor en lo que ya hemos leído.